¿Y si el miedo no fuera tu enemigo, sino el mensajero de una verdad olvidada? ¿Y si aquello que más evitas, lo que te paraliza, lo que te impide avanzar, en realidad estuviera ahí para revelarte tu poder más profundo? Dentro de ti existe una llave, una que no abre puertas comunes, sino portales internos que transforman tu percepción y tu destino. El miedo, ese susurro que dice, no puedes, es la sombra que tú mismo has proyectado con la linterna de tu conciencia. Y lo más revelador es que tú siempre has sostenido esa linterna. En este viaje ancestral no vamos a eliminar el miedo, vamos a comprenderlo desde su raíz espiritual, porque solo cuando se revela su propósito oculto, deja de controlarte y se convierte en tu aliado. Primero, exploraremos el verdadero origen del miedo desde una visión energética y esotérica. ¿De dónde nace? ¿Qué memorias y arquetipos lo alimentan? Luego, desvelaremos cómo ha sido utilizado a lo largo de la historia para manipular tu percepción, desconectarte de tu poder y mantenerte dormido. Después, viajaremos por las enseñanzas de los antiguos, los secretos de civilizaciones ancestrales que comprendían el miedo como una prueba del alma, un dragón que guarda el acceso al tesoro interior. Y finalmente, descubrirás prácticas profundas para transmutarlo, activar tu fuerza interna y recuperar tu campo vibracional, alineándote con lo que realmente eres. Invencible, consciente, despierto. Este no es solo un video, es un mapa, una iniciación. Porque cuando miras al miedo con los ojos del alma, ya no es una barrera, sino el umbral que te lleva a ti mismo. El miedo es una de las primeras energías que experimentamos al encarnar, y sin embargo, no es parte de nuestra esencia, sino de nuestra programación. Desde una visión espiritual, el alma no conoce el miedo, conoce el asombro, la expansión, la unidad, pero al entrar en esta realidad densa, dual, limitada por el tiempo y el cuerpo, el alma olvida. Ese olvido, la ilusión de estar separada de su fuente, es el verdadero origen del miedo. Y por eso, el miedo no es algo a combatir, sino a recordar. El miedo es una señal, no una sentencia. Es como el humo que indica que hay fuego, pero no es el fuego en sí. Es el mensajero, no el enemigo. En términos energéticos, cada miedo es una vibración estancada, una onda que se quedó atrapada en tu campo por una experiencia, una herida, una creencia. Y esa onda vive dentro de ti, en tu cuerpo emocional, en tu memoria celular, a veces incluso en tu campo ancestral o kármico. ¿Cómo se forma esa prisión invisible? Imagina a un niño que al expresarse es corregido. Eso no se dice. No llores, no hagas el ridículo. Cada palabra se convierte en un ladrillo, cada mirada de juicio, en un cerrojo. Así nace el miedo, como una armadura que con el tiempo se convierte en jaula. Pero lo más poderoso es que esa jaula no tiene cerradura. La puerta está abierta, solo que el miedo ha convencido a la mente de que no lo está. Piensa en esto. Vas a dar un paso importante, cambiar de trabajo, hablar con alguien que amas, publicar tu arte. Sientes esa presión en el pecho, una voz dentro que dice, ¿y si te rechazan? ¿Y si no sale bien? ¿Y si fracasas? Pero si miras con atención, verás que no es la situación lo que duele. Es la historia que has asociado a esa posibilidad. Y lo más revelador es esto. Esa historia ni siquiera es tuya. Te la contaron. La heredaste. Se instaló sin que te dieras cuenta. El miedo, entonces, no es algo que eliminar. Es algo que se ilumina con conciencia. Porque cuando lo observas desde el alma, descubres que no venía a detenerte, sino a despertarte, como decían los antiguos. En las escuelas de misterios del antiguo Egipto, el miedo era una etapa iniciática. Los discípulos no podían avanzar en su proceso espiritual hasta pasar por la sala del juicio de Osiris, donde su corazón era pesado contra la pluma de Maat. Pero lo que pocos saben es que ese juicio no era externo, sino interno. El corazón debía estar libre del peso del miedo, del resentimiento, de la culpa, porque esas emociones densas eran vistas como cargas que ataban al alma al plano material. En la alquimia, el miedo es la prima materia, la materia bruta, caótica, oscura, que debe ser enfrentada para iniciar el proceso de transmutación. Los alquimistas no buscaban oro literal, sino la transformación del plomo del alma en luz espiritual.
y sabían que el primer paso era mirar sin juicio esa materia oscura que todos llevamos dentro. Desde hace miles de años, el miedo ha sido la herramienta más poderosa de control colectivo, y no por su fuerza, sino por su sutileza. No necesitas cadenas físicas para atar a un ser humano. Solo necesitas hacerle creer que no puede, que es pequeño, que es culpable, que debe tener miedo de sí mismo. Así es como los grandes imperios, las religiones institucionalizadas y los sistemas de poder han operado, no eliminando tu luz, sino convenciéndote de temerla. El miedo ha sido sembrado en cada etapa de la vida, en la infancia, a través de la culpa, en la educación, a través del castigo, en la espiritualidad, a través del pecado, y en la sociedad, a través del miedo al rechazo, al fracaso, a la escasez. ¿El resultado? Seres humanos desconectados de su intuición, replegados en su zona de seguridad y completamente manipulables desde lo externo. Porque cuando alguien tiene miedo, no escucha su alma, escucha la voz más fuerte, y esa voz suele venir de la fuera. Piensa en los medios de comunicación. ¿Cuál es la emoción que más alimentan a diario? El miedo. Miedo a enfermar, miedo a perder, miedo al otro, miedo al cambio. No porque quieran informarte, sino porque el miedo baja tu frecuencia, y una mente con baja vibración no cuestiona, no sueña, no crea. Y esto no es nuevo. Ya en la Edad Media, las religiones institucionalizadas predicaban que todo deseo era pecado, que el castigo eterno era inminente, y que la única salvación era entregarse ciegamente a una autoridad externa. Pero la verdad que ocultaron es esta: el alma no vino a obedecer, vino a recordar. Desde la perspectiva vibracional, el miedo contrae tu campo energético, te desconecta de tu eje, y en ese estado, tu conciencia es más fácil de moldear. Por eso, en muchas culturas se decía que el primer paso para despertar no era meditar, sino liberarse del miedo. El miedo, la duda, el trauma, todo aquello que el ego teme mostrar. Por eso se decía: visita interior a terrae rectificando, invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra, y rectificando, encontrarás la piedra oculta. Ese interior no es un lugar físico, es tu sombra, tu inconsciente, y en su centro está el oro. El dragón no es el enemigo. El miedo no se elimina con fuerza, no se supera con negación, se atraviesa, y ese paso ha sido descrito por sabios y mitos en todas las culturas del mundo. Porque el miedo no es el final, es la puerta, y quien se atreve a cruzarla, renace. Inanna y el descenso al inframundo. Sumeria. La diosa Inanna, reina del cielo, decide descender al mundo subterráneo. Debe atravesar 7 puertas, y en cada una deja algo de su poder: su corona, sus joyas, su ropa. Llega desnuda al inframundo, donde muere simbólicamente. Pero en ese descenso, enfrenta su sombra, y luego renace con sabiduría nueva. Así enseñaban los sumerios que para renacer en conciencia, primero debes perder las capas del ego, y el miedo es la primera de ellas. El viaje del chamán. En muchas tradiciones indígenas, el aprendiz debía pasar por una noche en la selva, completamente solo, con solo el fuego como compañía. En esa oscuridad, sin distracciones, los miedos se hacen gigantes. Aparecen visiones, recuerdos, entidades interiores. Pero el propósito no era resistir, sino sentarse frente al miedo como frente a un maestro. Porque lo que resistes, persiste, pero lo que comprendes, se disuelve. Los chamanes decían: cuando el miedo se convierte en tu aliado, tu visión se aclara. El mito del laberinto y el minotauro. Grecia. Teseo entra al laberinto sabiendo que dentro habita una criatura aterradora, el minotauro. Pero gracias al hilo de Ariadna, no se pierde. Este mito es una enseñanza codificada. El laberinto es la mente, el minotauro, el miedo interior, y el hilo es la conciencia. Solo quien entra al centro con presencia, sin huir, sin negar, puede enfrentarse al monstruo y salir transformado. Los antiguos sabían que el miedo no era algo que evitar, era algo que había que honrar. Porque allí donde está el miedo más profundo, está también el potencial más sagrado. Y tú no estás aquí por casualidad. Estás en este camino porque tu alma recuerda. Recuerda que del otro lado del miedo está la libertad. Ahora que comprendemos el origen y propósito del miedo, es momento de actuar.
pero no desde la lucha, sino desde la presencia. Aquí tienes 3 herramientas sagradas que han sido utilizadas por iniciados de distintas tradiciones para transformar el miedo en fuerza interior. 1. La respiración del guardián interior. El miedo nace en la mente, pero vive en el cuerpo. Cuando sientas miedo, no huyas. Respira, pero no una respiración superficial, sino una respiración consciente. Inhala por la nariz contando hasta 4, sostén por 4, exhala por 8. Hazlo 3 veces. Es como llamar al guardián interior que calma el sistema nervioso, desactiva la alerta ancestral y te devuelve al presente. 2. Visualización. El fuego alquímico. Cierra los ojos. Visualiza el miedo como una sombra densa frente a ti. No lo rechaces. Míralo. Ahora, imagina un fuego violeta, el fuego de la transmutación, que surge desde tu pecho y lo envuelve. Ese fuego no destruye, purifica, alimenta tu energía y convierte el miedo en poder vital. 3. Palabra codificada. Reprogramar el campo. Recuerda, el miedo. Muchas veces es solo una idea repetida muchas veces, y las palabras tienen vibración. Cada vez que aparezca un pensamiento limitante, repite internamente: yo soy presencia, yo soy fuerza, yo soy libre. Estas frases, si se dicen desde la conciencia, no son simples afirmaciones, son códigos de desbloqueo energético. Estas técnicas no son soluciones mágicas, son llaves, y la puerta ya está frente a ti. Tu alma no vino a vivir con miedo, vino a recordar que puede atravesarlo, y al hacerlo, despiertas algo que jamás puede ser controlado, tu soberanía espiritual, y gracias a tu consciencia, esta historia puede ser reescrita, porque ahora sabes que el miedo no es tu enemigo, es el eco de una vieja creencia, la ilusión de que estás separado del todo, de que estás solo, de que no eres suficiente, de que el universo no te sostiene, pero esa ilusión se desvanece cuando despiertas al recuerdo sagrado. Tú eres parte del uno, una chispa consciente encarnada en el tiempo, un alma antigua con un propósito profundo. El miedo deja de dominarte cuando eliges observarlo, sentirlo sin juzgarlo, y actuar desde el centro, no desde la herida. Cada vez que avanzas aunque tiemble tu cuerpo, cada vez que hablas aunque tu voz tiemble, cada vez que eliges la verdad en lugar de la seguridad, te conviertes en el alquimista que transforma la sombra en luz, en el guerrero espiritual que el mundo necesita. Pero este camino no termina aquí, apenas comienza, porque tú, que escuchas esto, no eres un espectador más, eres un buscador, un recordador, un nodo de la red ancestral. Y si has llegado hasta aquí, es porque hay una misión que late en ti, una misión de despertar, de elevar, de transmitir. La humanidad necesita almas valientes que crucen el umbral del miedo. Y quizás, solo quizás, tú eres una de ellas. Dale a me gusta. Y suscríbete si sientes que este conocimiento ancestral es parte de lo que viniste a recordar. Aquí, cada video es una puerta. Déjame en los comentarios. ¿Qué miedo has comenzado a ver con otros ojos después de este viaje? ¿Cuál ha sido el dragón que más te ha enseñado en tu vida? Te leo. Porque este canal no es solo un espacio de contenido, es un templo digital, una comunidad de almas antiguas reencontrándose.